Hola, ¿qué tal? ¿Os suena, verdad? El maldito ronquido. ¿Cuántas noches arruinadas por este sonido que hace que al día siguiente estemos realmente hechos polvo? Pues bien, el ronquido no es normal y además tiene solución. Hola, soy el Dr. Álvarez, experto en medicina del sueño, y estoy aquí para ayudaros a dormir mejor. Empezamos. Seguro que muchos de vosotros roncáis, seguro que muchas de vosotras tenéis parejas roncadoras, o al revés, con cualquiera de las combinaciones, indudablemente. El ronquido no es normal y sabéis que es muy molesto y que puede arruinar nuestro descanso nocturno y hacer que nos encontremos verdaderamente mal al día siguiente por no haber descansado. Pues bien, no es normal, pero además es que tiene solución. Roncar, dejar de roncar, es posible. Y evidentemente no existe una solución que sea buena para todo el mundo y que nos vaya a solucionar el ronquido de una forma mágica, instantánea y ya está. No, pero sí que hay ciertos consejos que pueden ser válidos para todos. Por ejemplo, si tenéis sobrepeso, bajar peso os va a ayudar a roncar menos seguro, por unos motivos. El sobrepeso hace que haya más grasa, y al haber más grasa, la respiración se dificulta, y el tejido muscular que tiene más grasa es más flácido, es más hipotónico, y como el problema del ronquido es que se colapsa la vía aérea por falta de acción de los músculos que deberían abrir la garganta, cuanta más grasa, más sobrepeso, más colapso. Por lo tanto, si bajáis peso, vais a roncar menos. Si sois fumadores, dejar de fumar os va a ayudar a roncar menos. El tabaco está inflamando vuestra garganta, está inflamando vuestra vía aérea superior, y si dejáis de fumar vais a notar directamente que empezáis a roncar menos. Otro tercer aspecto es la alimentación. La cena ligera y 3 horas antes de dormir. Que hayamos hecho la digestión cuando nos acostamos va a ayudar a que ronquemos menos. Y sobre todo que en la cena no haya alcohol. El alcohol es un relajante muscular y estamos diciendo que el problema del ronquido en parte es muscular, aunque influye también la anatomía. Si no tomamos alcohol y hacemos una cena ligera temprana, también roncaremos menos. Pues bien, con estos 3 consejos, algunos de vosotros diréis, vale, yo no tengo sobrepeso, no soy fumador, ceno ligero sin alcohol y a pesar de esto ronco. Sí, evidentemente, el ronquido afecta al 40% de la población y no siempre está ligado con estos 3 factores. En estos casos tenemos que individualizar, tenemos que ver cuál es la causa, porque como os digo puede ser anatómica, puede ser muscular y hay otras muchas soluciones. Existen dispositivos de avance mandibular que nos permiten adelantar nuestra mandíbula y se usan por la noche, que son muy útiles para el ronquido, pero hay que individualizar. Existen en los casos graves, que además hay un número de apneas importantes, los CPAPs, que son máquinas, ventiladores que permiten meter aire a presión y eliminan el ronquido. Pero evidentemente para esto hace falta previamente un diagnóstico. Pero lo que os aconsejo es que de inicio, si roncáis, y no es tampoco muy intenso, bajar peso, dejar de fumar si lo hacéis, cenar ligero y sin alcohol, a ver qué pasa. Seguramente muchos dejaréis de roncar. Y los que no dejéis de roncar, sobre todo si vuestra pareja os dice que seguís roncando, que es el criterio que vale, porque el que ronca no se entera, vamos a buscar otras posibles soluciones. Tener en cuenta que el ronquido, si solo es ronquido, es un problema para vuestra pareja o para quien esté cerca porque molestáis por las noches. Pero muchas veces el ronquido asocia parada respiratoria, la apnea del sueño. Y la apnea del sueño ya no es un problema de que molesto a los demás, es un problema médico que puede traer repercusiones cardíacas, neurológicas, metabólicas, muy, muy importantes. Por lo tanto, seamos sensatos. Si os interesa el tema, ya sabéis, suscribiros, le dais al like y seguiremos haciendo vídeos para informaros de todos estos asuntos.